Capítulo 1. Incluso el nombre de mi clan suena mal. El olor a hierbas, antibióticos y un olor metálico llenó la pequeña enfermería. El doctor Aki era un anciano con décadas de experiencia en su profesión. Muy pocos eran tan buenos como él en lo que hacía. Miró a la única otra persona en la habitación, un joven adolescente acostado en la cama. El joven dormido tenía un ojo morado y un vendaje alrededor de la cabeza. A pesar de su apariencia, el paciente más reciente del doctor Aki no resultó gravemente herido. Era solo otro niño que peleó con alguien en la ceremonia de entrada. Como era el primer día de clases, no pensé que algún Junior Exorcist se lastimaría. Pensó el doctor Aki mientras se apoyaba en su sillón reclinable azul. El joven tenía cabello oscuro y podía considerarse guapo, pero su apariencia no se destacaría entre la multitud. Pero sus antecedentes eran algo que valía la pena vigilar. Era del ambicioso clan de la Espada Oscura. Eran un clan exorcista que quería convertirse en uno de los 4 grandes clanes. Esa familia era la representación perfecta de las palabras. Sombrío y sospechoso. El clan de la Espada Oscura también era conocido por ser arrogante. Los jóvenes que provenían de él siempre tenían un temperamento rudo, usando el nombre de su clan para tratar de aprovecharse de los demás y del sistema. ¿Por qué el exorcismo tiene que ser todo acerca de la política? Se supone que su trabajo es simplemente deshacerse de los monstruos. Aki se rascó la cabeza calva. No pudo evitar recordar los buenos viejos tiempos cuando tenía cabello. Bueno, todavía no era viejo. Tenía solo 85 años, estaba en la plenitud de su juventud. Podría vivir un par de décadas más con su conocimiento médico y sobrenatural. Todavía había tiempo para tener una esposa y algunos hijos. Pero el clan de la Espada Oscura acortaría su vida si uno de los miembros de su clan muriera en sus manos. Maldita sea, ¿por qué tengo que involucrarme con ese clan turbio? Sabía que debería haber seguido mis sueños y convertirme en barista. El doctor Aki lloró internamente, pero mantuvo una apariencia exterior tranquila. Todavía eran horas de trabajo, por lo que tenía que ser profesional. Pero en realidad, estaba haciendo el trabajo de 10 hombres aquí. ¿Por qué esos altos mandos engreídos no le enviaron una linda enfermera? Mientras pensaba en tener una linda asistente, el doctor Aki sonrió ante la idea de desarrollar un romance en el lugar de trabajo. Se imaginó a sí mismo con 2 niños, uno en cada brazo, y su esposa diciéndole cuánto lo amaba. Aunque conociendo al director, probablemente enviaría a un enfermero feo. Podía imaginar al hombre mayor riendo como un loco por la angustia que le causaría a su empleado. Ese director bastardo era tan molesto. El joven abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Academia del Séptimo Exorcista, habitación de hospital. Intentaste intimidar a un plebeyo, y te dieron un puñetazo en la cara y lo noqueaste. Posiblemente también tuviste daño cerebral. El doctor Aki pudo ver mejor al joven. El joven no se había despertado gritando ni jurando venganza, lo cual era buena señal. No parecía el tipo de persona que se metería con alguien más débil que él. En sus 60 años de trabajo aquí, el doctor Aki ha tenido el placer de trabajar con los miembros del Dark Sword Clan, y no eran personas agradables. Todavía recordaba a esa horrible chica de algunos años atrás. Ella era lo peor. ¿Alguien usó una habilidad de exorcista en él para atraer sus emociones? Se preguntó el doctor Aki. Pero dudaba que alguno de los mocosos estuviera en un nivel en el que podrían haber desarrollado una habilidad de exorcista tan pronto. Hasta donde él sabía, los profesores no harían algo así, y ninguno de ellos tenía una habilidad especial como esa. O bueno, no como si fuera su problema. El doctor Aki tenía asuntos más urgentes, como conseguir que el director de la academia contratara a una linda asistente. El médico miró a un lado mientras el mocoso cerraba y abría distraídamente el puño. Continuó haciéndolo durante un par de docenas de minutos. ¿El mocoso de Dark Sword realmente tenía daño cerebral? Fue irreal. No podía creerlo. La única razón por la que era demasiado salvaje pensar que solo era una loca alucinación era por otro conjunto de recuerdos en mi cerebro. Sentí, vi y escuché todo claramente y realicé cálculos en mi mente. La gente no podía hacer cálculos matemáticos en sus sueños. El conocimiento prohibido se vertió en mi mente como un tsunami. Traté de intimidar al personaje principal y recibí un puñetazo tan fuerte que noqueé el alma del ocupante anterior de este cuerpo. El primer sentimiento que me golpeó fue la emoción. ¿Quién no querría aprender algunos poderes mágicos geniales de Shounen? En mi vida anterior, algunos lugares y criaturas solo existían en libros de mitología o fantasía. Pero la realidad era dura, y recordé que había monstruos en este mundo que fácilmente podían volar montañas. El tercer pensamiento que me vino a la mente fue lo inútil que era.
Cualquiera que haya leído un manga shounen sabría que, a menos que fueras el personaje principal o el rival, tus posibilidades de convertirte en algo más que un trampolín eran casi nulas. Los personajes de fondo siempre morían como moscas. Fue aterrador. Este mundo es un mundo manga de mi vida anterior, donde la lógica y probablemente las leyes de la física no son las mismas. No, tenía que pensar en lo positivo. Agonizando por lo mucho que estaba en la mierda, no ayudaría a nadie. Había leído el manga hasta el capítulo 400. Aunque no sabía el final de la serie, una cosa era segura. El mundo se estropeó. Los demonios habían brotado de ese lugar misterioso. Era el llamado clímax de la historia. Muchos personajes murieron. Por supuesto, la mayoría eran personajes secundarios. Un grupo del que formé parte. En ese entonces, me preocupaba poco acerca de cómo habría terminado la historia. El autor había escrito una historia fantástica hasta ahora. Confié en él para hacer de esta una lectura entretenida. Pero ahora que estaba en ella, mi corazón se estremeció ante la idea de un mal final. No había dónde ir o esconderse. ¿Ya empezaron las clases? Pregunté, tratando de recordar el comienzo del manga. Ha pasado un tiempo desde que lo leí. Mantener mi mente ocupada era mejor que la alternativa. Conocía la historia general. Pero detalles menores como lo que sucedió en los días entre la ceremonia de ingreso y las clases no fue algo que la mayoría de los lectores recordaran, y yo tampoco. Comienzan el lunes, el doctor me miró fijamente con una cara ilegible. ¿Cuándo diablos era lunes? ¿Qué fecha fue hoy? Un recuerdo agudo apareció en mi cabeza. Era un recuerdo del dueño original de este cuerpo. Hoy era sábado, el día de la ceremonia de entrada. Por lo hambriento que me sentía, no parecía que hubiera pasado mucho tiempo. Mis ojos vagaron por la sala médica, tratando de captar cada detalle trivial. El médico parecía viejo como el infierno, con arrugas por toda la cara. Tantos de ellos que sus ojos parecían caídos. ¿Podría siquiera ver algo así? Su nombre era Dr. Aki. ¿Cómo supe el nombre de un personaje secundario que apenas apareció en el manga? Bueno, la etiqueta con su nombre en su capa ayudó. Era un anciano servicial. Creo que tenía una habilidad de exorcista que ayudó con la curación. En realidad, nunca se dijo directamente. Tal vez los personajes sanaron anormalmente rápido porque era un shonen. Debería ser un exorcista experto para trabajar aquí. Los exorcistas de ese rango eran poderosos al comienzo de la historia. Ya que estás bien. Puedes ir a tu dormitorio, el doctor Aki me hizo señas y fue a escribir algo. Asintiendo, salí y traté de recordar dónde estaba mi dormitorio. Los recuerdos originales de Kon se precipitaron a mi cabeza. Estaban un poco empalmados pero aún utilizables. No importaba quién era yo, el hombre moderno, Kon o una fusión de ambos. Lo que importaba era encontrar el dormitorio donde tenía que quedarme. Yo era Kon del clan de la espada oscura. Mi familia no estaba en declive o en un estado horrible, ni tenía una historia antigua. Así que estaba claro que yo no era el personaje principal ni un villano importante. El clan Espada Oscura era un clan exorcista creado hace unos 300 años. Lo cual era bastante joven para un clan exorcista, pero habían prosperado y usado sus nuevas tradiciones para crecer exponencialmente en poder y casi se consideraban iguales a uno de los 4 grandes clanes. Ese nombre me resultaba familiar. Bueno, en realidad no lo fue. Pero recordé lo que le pasó a un tipo como yo en el manga. Fue el primer matón del personaje principal, acosándolo por su origen plebeyo. El Kon anterior había intimidado a todos los plebeyos. Fui el saco de boxeo para mostrar que el personaje principal aún era fuerte a pesar de su pasado. El Dark Sword Clan fue eliminado más tarde cuando intentaron desafiar a uno de los 4 grandes clanes. Intentaron secuestrar a uno de los herederos de los grandes clanes y fueron masacrados. Cuando lo pensé, ya fuera el clan Dark Sword o yo, no éramos solo peldaños para mostrar cuán fuertes eran otras personas. Yo no iba a ser el trampolín de nadie. Caminé por los pasillos laberínticos de la academia. Las piedras frías me recordaron que este edificio era antiguo. Al menos había buena iluminación con las lámparas eléctricas. No había ventanas ni mucha luz solar. Todo el lugar tenía una vibra espeluznante, como si estuviera embrujado. Dado que se trataba de una academia de exorcistas con una larga historia, probablemente estaba embrujada como el infierno. Aunque la idea de vivir bajo el techo de algo embrujado me ponía los nervios de punta, había tantos otros peligros futuros aterradores en mi mente que ser perseguido por un fantasma no parecía gran cosa. Además, tenía cosas más importantes de las que preocuparme. En aproximadamente una semana o 2, Kon en el manga murió.
Capítulo 2. Ir a clase. Mi dormitorio era una habitación de una cama y un escritorio en la que apenas cabía nada más. En la esquina había un baúl donde podía dejar mi ropa y otras cosas personales. Una parte de mí se rebeló ante esto, pero esa parte eran los recuerdos sobrantes de un niño mimado, que creció en el recinto de un clan con sirvientes atendiendo sus necesidades. En mi última vida, ni siquiera tenía mi habitación hasta que me mudé. ¿Sabes cómo se siente tener un hermano menor que te regaña constantemente al oído? El único beneficio de compartir una habitación con un hermano menor era que podías intimidarlo. Pero incluso entonces, lo siguiente que sabes es que mamá está lanzando una zapatilla como si fuera un misil teledirigido. Saqué un cuaderno y me senté en la cama. Con un bolígrafo en la mano, me di cuenta de algo. La tecnología de este mundo era rara. Tenían cosas como bolígrafos, fuegos artificiales, radios y televisión. Sin embargo, por lo que yo sabía, este mundo no tenía armas de fuego pesadas, excepto algunas armas de chispa de estilo antiguo. Tampoco había coches. Podría ajustarlo a la lógica shonen, pero ahora este era un mundo real que funcionaba con sus propias reglas. Así que tenía que haber una razón para esta gran desviación de lo que podría considerarse un desarrollo tecnológico estándar que fue mi último mundo. Mi curiosidad era infinita. Quería aprender todo sobre este mundo. ¿Quién no lo haría si estuviera reencarnado en un mundo de fantasía? Rebuscando en mi equipaje, encontré un par de talismanes que el dueño original de este cuerpo encontró aburridos. Activar. Uno de los talismanes se convirtió en agua mientras que el otro se convirtió en una pequeña bola de luz. Miré la vista mágica por un tiempo. El calor suave provenía de la bola de luz utilizada para iluminar lugares oscuros. Esto fue mágico. Magia real, no prestidigitación. Quiero aprender esto. Quiero aprender todo al respecto. Talismanes, barreras e incluso los extraños poderes del demonio. Por no hablar de las habilidades especiales. Mi cuerpo tembló y me sentí como un niño que acaba de ir a un carnaval por primera vez. Estaba lleno de energía infinita y no podía esperar para aprender sobre eso. Tomando respiraciones profundas, traté de borrar la sonrisa de mi rostro. Sería raro si alguien me viera. Antes de aprender a usar los poderes exorcistas, debo arreglar algo. El dueño anterior del cuerpo ya se había metido con el personaje principal. Para un personaje secundario como yo, eso fue una sentencia de muerte. Pero, ¿cómo arreglo los errores de ese imbécil? ¿Qué pasó en la historia original? Vamos, cerebro, ¿no se supone que eres bueno memorizando cosas pequeñas? En lugar de un recuerdo normal que aparece. Se produjo un recuerdo del Con original jugando con un niño. Se sentía raro, como ver una película en mi mente. El otro chico tenía el cabello negro puntiagudo con rayas moradas, una amplia sonrisa y ojos casi negros de color púrpura oscuro. Tenía ese aspecto de protagonista shonen. Tonto y extraño, pero muy llamativo. El Con original se metió con él porque el personaje principal anunció a todo el estadio durante su examen de aceptación que se convertiría en el exorcista más fuerte. A pesar de ser un plebeyo que no sabía nada sobre exorcistas, lo cual era una declaración arrogante. Desde la perspectiva de Kon, el personaje principal insultó a todas las familias exorcistas. Esencialmente dijo que superaría sus cientos, y en algunos casos incluso miles de años de progreso que tenían algunas de las familias exorcistas. Ahora entiendo mejor por qué la gente trata de golpear al personaje principal. Sin embargo, no estoy necesariamente de acuerdo. En esa situación, en lugar de intentar vencer físicamente a Agon, hubiera sido mejor vencerlo con resultados. También se equivocaron en la parte del talento, claro que como protagonista sufriría mucho. Pero solo en potencial, todos eran una mierda en comparación con él. Negué con la cabeza. Descartando todos los pensamientos sobre Agon. Ahora no era el momento de pensar en esto. Era sábado, y solo tenía alrededor de un día y medio hasta que comenzaran las clases. Levantándome, fui y saqué algo de debajo de mi cama. Era una katana de vaina oscura. Sacando el arma, mostró una katana real. Algo que nunca había tenido en mi mano. Mejor entrena con esto mientras está envainado. Kon tenía experiencia sosteniendo una katana real. No lo hice, así que para estar seguro y hasta que me acostumbrara al arma, entrenaría con seguridad. El tiempo pasó rápido cuando vivías en un mundo de magia. El lunes llegó en un abrir y cerrar de ojos. Deseo. 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 Sentí que me ardían un poco las ampollas de la mano. Sin embargo, la espada envainada con la que estaba entrenando no disminuyó la velocidad.
Era de mañana, y casi nunca salía de mi habitación excepto para tomar algo de comida de la cafetería. Sin internet, juegos, YouTube o Google, no había nada más que hacer excepto entrenar. Me dolían un poco las manos, pero esto era un manga shonen, y la idea de sobreentrenamiento no era realmente algo que se me pasara por la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era considerado un juego de niños para algunas personas. Aunque probablemente debería poner algunos vendajes en estas ampollas antes de que se infecten o algo así. Este cuerpo estaba más acostumbrado al dolor que el anterior, eso seguro. Tal vez debería empezar a gritar juventud para tratar de animarme, funcionó para algunas personas. Puede que esté en un manga shonen, pero mejorar en 2 días es una cuestión de protagonistas shonen, no algo que una mafia de segunda categoría como yo pueda tener. Al menos me había acostumbrado a blandir una espada. Tengo 16 años y este cuerpo ya era muchas veces más fuerte que mi cuerpo anterior. Cientos de flexiones fueron fáciles de hacer. Según los estándares exorcistas, yo no era nada especial. Me vestí con pantalones grises y una camisa gris oscuro. Algo que no destacaría. Tampoco me vestí todo de negro, ya que en un entorno shonen eso destacaría. En realidad, se destacaría incluso en el mundo real. Jesús, mi mente estaba yendo a lugares extraños. Estar solo, casi sin contacto con la gente, parece estar afectándome, sí, claro. ¿A quién estoy engañando? En mi última vida, hubo un par de ocasiones en las que pasé meses casi sin contacto humano. Recuerdo que la pandemia fue la época en la que disfruté bastante, jugando videojuegos y leyendo manga. En un momento, me quedé sin cosas para leer y bajé por la madriguera del conejo y se caí. Del tipo super cliché, con arenés más grandes que equipos de fútbol. Saqué un par de anteojos grandes, circulares y transparentes de Harry Potter de un cajón. Del tipo que aumenta el aspecto de nerd en un 1000% y me hace parecer completamente inofensivo. Además, entrecerré los ojos para que parecieran casi cerrados. Algo que había practicado durante un par de horas. Hasta ahora no había pruebas de que este mundo fuera un manga. Excepto por los recuerdos que tenía en mi mente, por supuesto. Cada persona aquí tenía una historia y una vida. Eran personas reales. Incluso yo tenía antecedentes e historia en este mundo. Algo que el manga no había mostrado. Estaba preparado para cambiar la plantilla de mi personaje. Aunque el mundo no gira en torno a la lógica shonen, no podía estar 100% seguro de ello. Entonces, en lugar de convertirme en el personaje matón que muere, quiero convertirme en el personaje visco que usa anteojos. Cualquier observador veterano de shounen sabría que un personaje con los ojos entrecerrados era un tipo malo. Pero no podría ser ningún otro personaje prescindible que no muera en el primer arco. ¿Fue lógica mi decisión? No. Pero incluso si aumentara mis posibilidades de supervivencia en un 1%. No lo sabría sin intentarlo. Si no funciona, pues tampoco importa. No perdí nada. Después de asegurarme de tener todo, salí de mi dormitorio. Pasando a muchos estudiantes y ninguno mirándome por segunda vez. Esta era la vida de un personaje secundario. A nadie le importaba mi existencia. Me encantó. Una vez llegué a la puerta principal de mi nuevo salón de clases. Lo miré por un par de segundos. Cuando esta puerta se abra, no habrá posibilidad de volver atrás. No habrá oportunidad de huir después de esto. Seguro que no viviré mucho si escapo, pero al menos podría vivir un par de años en relativa paz. Pero tales pensamientos pronto fueron aplastados por la realidad. Incluso si escapaba, no había nada ni remotamente entretenido que hacer en este mundo. Todavía existía el riesgo de que un demonio al azar matara a alguien sin entrenamiento como yo. Además, aprender poderes mágicos geniales. Tan pronto como abrí la puerta del salón de clases, fui recibido por la vista de muchos personajes. El protagonista principal de Mechas Moradas tenía una amplia sonrisa. También estaba la rival de la protagonista, de largo cabello oscuro y aspecto femenino. En general, conmigo incluida, había 30 estudiantes. Entre estos 30, dentro de la próxima semana o 2, solo 9 sobrevivirán. Yo también estaría entre los muertos. Capítulo 3. Afinidades exorcistas. Entré al salón de clases y nadie me prestó atención. Lo cual fue perfecto para mí. Todos estaban más concentrados en una discusión entre Sei y Agon. El rival y personaje principal. El lugar parecía el salón de clases promedio de una escuela secundaria, con escritorios y todo eso. Excepto que no había ventanas. Fui y en silencio encontré algunos asientos en la parte de atrás de la clase.
Pero mis ojos se detuvieron en un asiento vacío, al lado de un joven que parecía haber estado en un ciclo de esteroides durante 20 años. Incluso tenía la cabeza calva para respaldar esa afirmación. Pero este mundo aún no había desarrollado esteroides, y este tipo tenía 16 años. Tenía esa genética jojo. Hola, mi nombre es Con, sonreí y le ofrecí un apretón de manos al tipo intimidante. Su cara arrugada se volvió hacia mí. Cada instinto en mi cuerpo se sentía como si estuviera a un brazo de distancia de una patada en el culo. Parecía que podía partirme por la mitad más fácilmente de lo que yo podría romper un trozo de papel. ¿Apuestas? Mi nombre es Bess, su voz era como un gruñido. Como una bestia escondida bajo la piel humana. No me importó su apariencia y sonreí cuando nos dimos la mano. A diferencia de cualquier otra persona en el salón de clases, no sabían que en el fondo de ese duro exterior de ogro había un alma gentil. Bueno, semi-suave, dependiendo de a quién le preguntes. Pero en el fondo, éramos almas gemelas. Del tipo que pueden convertirse en mejores amigos en su primer encuentro. Este chico era el primer amigo que planeaba hacer y saqué de mi mochila escolar un pequeño tablero de ajedrez. ¿Quieres jugar al ajedrez? Oye, amigo, ten cuidado. Una de las personas a mi lado articuló las palabras en silencio. Demasiado asustado de que el tipo gigante con aspecto de culturista que estaba a mi lado escuchara. No te preocupes, solo le pregunté si quería jugar al ajedrez, agité sus preocupaciones y me volví hacia mi nuevo amigo. Además, parece un buen tipo. ¿Cómo se ve como un buen chico? Podía leer los pensamientos en el rostro del tipo que trató de salvarme. Tenía un aspecto normal y corriente. No lo recordaba del manga, así que probablemente fue alguien que murió durante la masacre. Cada vez que pensaba en la masacre, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Era el lugar de la muerte del Con original. Habría tenido un final aterrador y grotesco. Solo para mostrar cuán brutal y decisivo era el enemigo al que nos enfrentábamos. Me vinieron a la mente pensamientos de cambiar el evento original. Para tratar de salvar a todos. Pero ni siquiera tenía el poder para protegerme a mí mismo, mucho menos a otras personas. Supongamos que les dijera a otros y me preparara para lo que estaba a punto de suceder. ¿Quién puede decir que el enemigo no tenía un plan B? No estábamos luchando contra un personaje inteligente unidimensional que solo puede ser tan inteligente como el autor puede escribirlo. Si la inteligencia y el estado de genio pueden traducirse en este mundo. Eso sería bueno y malo para algunos personajes. Genio, no pude evitarlo cuando mi mirada se desvió hacia un chico guapo de aspecto femenino. De cabello oscuro y sedoso y piel pálida. Parecía uno de esos ídolos del K-pop de mi última vida. Estaba mirando al personaje principal con una mirada ilegible en su rostro. Agon, a su vez, lo miraba fijamente y murmuraba maldiciones por lo bajo. Esto es lo que yo llamo amor a primera vista entre ellos. O tal vez amor al primer insulto. Recuerdo cómo los fanáticos solían enviar a estos dos juntos, a pesar de que no era un manga BL. Algunos fanáticos siempre fueron raros. La razón por la que a nadie le importó mi pelea con el personaje principal durante la ceremonia de entrada fue por Sei. Él era lo que, según los estándares shounen, podría considerarse el personaje rival. A pesar de su apariencia femenina, su talento y antecedentes eran lo suficientemente monstruosos como para mantenerse al nivel del monstruo que era el personaje principal. Ustedes son las piezas blancas, comiencen primero, la repentina voz gruñona de mi nuevo amigo me trajo de vuelta a la realidad. Señaló mis piezas blancas. Incluso su dedo era grueso, y parecía que había hecho 20 años de trabajo duro y bombeando hierro. No creía que hubiera mucha gente de mi edad que supiera jugar al ajedrez. ¿Eres bueno en eso? Conozco las reglas, ese era yo siendo humilde. Sabía bastante de ajedrez. Según los estándares modernos, podría ser un jugador superior al promedio. Pero eso fue según los estándares modernos. En estos tiempos, el ajedrez estaba al menos 100 años atrás. Si alguien quisiera jugar al ajedrez contra alguien de su nivel, tendría que ir a un torneo. Viajar por días. No muchos harían eso. Sin mencionar las tácticas evolucionadas, donde todos los grandes maestros de ajedrez se pararon sobre los hombros de los gigantes que tenían delante. En el mundo moderno, puedes jugar a los grandes maestros de ajedrez 100 veces al día en línea. La logística de jugar al ajedrez en este mundo era intensa. A veces, Internet era algo hermoso. Mi confianza duró exactamente 9 movimientos en el juego. Compruébalo, dijo mi nuevo amigo. Él sonrió, que parecía el hombre feo en una historia de NTR.
Gané en 24 movimientos por la piel de mis dientes. Lo que la mayoría de la gente no sabía sobre el ajedrez era que era un juego en constante evolución. Uno en el que el actual campeón mundial podría derrotar a todos los campeones mundiales muertos, debido a las estrategias en evolución. Con este mundo tan atrasado, el ajedrez todavía existía. Pero debería ser décadas, tal vez incluso siglos atrás desde los tiempos modernos. Lo que significa que un buen jugador en los tiempos modernos sería considerado un genio del ajedrez aquí. Entonces, ¿cómo este tipo casi me golpea? Sabía la respuesta, pero no era agradable de admitir. Parecía un culturista, su cuerpo aún palidecía en comparación con su mente. La puerta del salón de clases se abrió con un chirrido. Entró un hombre con círculos oscuros debajo de los ojos y ojos negros y profundos con cadenas que tintineaban detrás de él. Tenía 2 cadenas atadas alrededor de cada una de sus piernas, y hacían tintinear en el suelo. Está bien, no me importa ninguno de sus nombres, fue y dibujó 4 círculos en la pizarra y una forma aproximadamente humana entre los 4 círculos. Algunos de los estudiantes todavía miraban confundidos, pero yo ya había guardado el tablero de ajedrez y me había sentado derecho. El maestro se giró y sus ojos se movieron alrededor de todos nosotros. ¿Por qué me miras como un pez tonto? La lección ya ha comenzado. Así que presta atención. Escribe estas cosas. Todos se sentaron en sus asientos y sacaron un cuaderno. Ahora que todos están listos, comenzaré a explicar. Comenzó a escribir en la pizarra y pronunció las palabras simultáneamente. Su velocidad de escritura era aterradoramente rápida, algo que el manga no había podido mostrar claramente. Guerrero, blaster, creador y maestro. ¿Alguien sabe qué significan estos? Muchos levantaron la mano. Yo también lo hice. Pero el maestro señaló a una chica de cabello plateado en el frente. Se levantó y explicó con confianza. Un guerrero es bueno en el combate cuerpo a cuerpo, o con un arma de corto alcance, puede mejorar su cuerpo con su energía interior. Un blaster es alguien que puede mover y controlar su energía interna fuera de su cuerpo. Un creador puede hacer un objeto a partir de nada más que su energía interna. Mientras que un Beastmaster puede controlar yokai, espíritus y demonios para cumplir sus órdenes. Tomando una respiración profunda, continuó. Representan las afinidades de un exorcista. Algunos teorizan que se relaciona con su alma. Cada alma tiene la capacidad de soportar las 4 afinidades, pero no necesariamente puede usarlas todas. Una afinidad por debajo del 30% es inutilizable en cualquier técnica exorcista. El ser humano promedio tiene una capacidad del 25% en cada categoría, y las 4 categorías siempre suman un 100% completo. Una respuesta lo suficientemente buena para lo básico. El maestro se dio la vuelta, mirando fijamente a la pizarra. Tampoco comentó cómo la chica llamó la afinidad del maestro a la afinidad del maestro de las bestias. Hubo algunas razones por las que la mayoría de la gente no conoce algunos de los usos de Master. Estuve de acuerdo con él. Fue una respuesta perfecta como un libro. Los fundamentos de la misma eran: guerrero, golpea fuerte; blaster, onda kamehameha; creador, objeto con habilidad especial; maestro, domador de bestias. Los niveles más altos de tales afinidades tuvieron muchos cambios en su estructura. A excepción de Warrior, eso fue de golpe fuerte a golpe más fuerte. Solo con esta explicación, cualquiera que fuera un disfrutador de Shounen sabría qué afinidad tendría el protagonista ingenuo. De todos modos, cada uno de ustedes tiene al menos un 30% o más en una afinidad. Es por eso que incluso fueron aceptados aquí. Hoy, aprenderemos lo básico y trataremos de averiguar sus afinidades exactas, bostezó el maestro. Como si hoy no fuera a ser uno de los momentos más importantes para un exorcista y su futuro desarrollo. Capítulo 4. Profesor Cadena. Caminamos por los pasillos de la escuela, siguiendo a la maestra. El hombre de las cadenas crea un irritante sonido de arrastre por el suelo. Todavía continuó explicando, aunque estaba claro que la mayoría no le estaba prestando atención. Un exorcista tendrá la libertad de hacer casi cualquier cosa una vez que esté en el mundo. En algunos casos, el gobierno incluso ignorará los cargos de asesinato. Aunque si matas demasiado, serás declarado exorcista deshonesto. A estas alturas, el manga habría saltado al campo. Lo que significa que la mayor parte de esto no debería ser información importante. Pero aún así le presté más atención que en el salón de clases, ya que esto no era algo que ya supiera. Además, algunos de ustedes son de clanes exorcistas y probablemente sepan bastante sobre la energía interna. O como la llaman la mayoría de los exorcistas, Ord.
Es una combinación del espíritu y el cuerpo. La razón por la cual la mayoría de los clanes ni siquiera enseñan cómo controlar o manipular esa energía cuando eras más joven fue debido a la volatilidad de la técnica. Podrías terminar creando una habilidad basada en la emoción o la ganancia momentánea. Algo así como querer dulces, y un guerrero que obtiene la capacidad de obtener un aumento de poder solo después de comer dulces. Algo sin sentido como eso. Su explicación me hizo detenerme en seco. Siempre me pregunté por qué los clanes no les enseñaban a sus hijos cómo manipular Sword cuando eran jóvenes. Tendrían una ventaja absoluta en ese caso, y los clanes no tendrían que preocuparse de que los exorcistas de origen común asuman su posición en los círculos de exorcistas. ¿Fue esto algo que el autor planeó pero nunca escribió? ¿O tal vez el mundo mismo había llenado los vacíos? También existía la posibilidad de que este mundo existiera antes de todo eso, y el autor simplemente escribió sobre eso de alguna manera. Llegamos afuera, y el sol finalmente saludó mi rostro. Por afuera, me refiero a un páramo de hierba en medio de la nada. La ubicación de las escuelas exorcistas fue estratégica. Tener algo grandioso construido era como preguntar a los demonios dónde estaba el punto débil y rogarles que formaran una coalición y atacaran a los futuros exorcistas mientras eran débiles. Una vez afuera, caminamos un poco más hasta llegar a un cerro que tenía un letrero. Un viento suave soplaba en los campos, inclinando la hierba. Una bocanada de oxígeno limpio entró en mis pulmones. El aire estaba tan limpio. Todo mi cuerpo se rejuveneció en una respiración profunda. Bien, aquí están los puntajes más altos en los exámenes escritos, señaló en la parte superior del tablero. Donde se escribieron los nombres Anika y Bess. Ambos tenían 100 puntos y estaban empatados en el primer lugar. Anika era la chica de cabello plateado. Mientras Bess, miré a mi nuevo amigo musculoso. Era más inteligente de lo que parece. Mi puntaje en la prueba escrita fue clasificado en el puesto 13, por lo que estaba un poco por encima del promedio en las calificaciones. El profesor golpeó la pizarra, destrozándolo en una docena de pedazos. Esto no significa una mierda. Una escuela exorcista es solo una escuela de nombre, y mientras aprendes algunos conceptos básicos de matemáticas y lectura. Es mejor que la mayor parte de su tiempo se concentre en aprender técnicas y estrategias exorcistas. Porque no puedes vencer a un demonio siendo un nerd. Me gustaría estar en desacuerdo con esa última parte. Pero acaba de golpear una tabla de la nada. Golpear una tabla puede no parecer un gran problema hasta que pensaste en la logística de esto. Tenía que escribir los resultados del examen en la pizarra de madera, luego venir y ponerlo aquí mientras todos dormían. Solo para poder hacer algo como esto. Podría haber hecho que alguien más hiciera todo eso. Lo cual era aún más loco. Eran cosas en las que ni siquiera había pensado antes. Sentí que podría abofetearme con una cadena si decía algo que refutara sus palabras. Probablemente haría un ejemplo de mí. Entonces, en lugar de esta mierda de nerd. Aprenderemos qué tan fuertes son ustedes, cobardes. Entonces comenzaremos con resistencia y velocidad. Cada uno de ustedes correrá 10 vueltas alrededor de esta colina, dijo e inmediatamente comencé a correr. ¿Alguien sabe qué hacer? Esas fueron las últimas palabras débiles que escuché antes de que el sonido de las cadenas se intensificara. No pude evitarlo y eché un vistazo. El maestro se giró hacia los otros estudiantes, y las cadenas que había estado arrastrando hasta ahora flotaron y se movieron rápidamente. Golpear a todos los estudiantes en el estómago antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. La próxima vez, cuando te diga que hagas algo, hazlo tú. El personaje principal se agachó, tosiendo y mirando al maestro con odio en los ojos. Bastardo. Incluso golpeas a las chicas. Ah, sí, porque los demonios perdonarán a las mujeres y los niños. Después de todo, son conocidos por ser caballeros. Todo el mundo sabe que los demonios tienen un código de honor, el sarcasmo goteaba de su voz. Di algo tonto como esto otra vez y... Estaba demasiado lejos para escuchar lo que dijo a continuación. Pero no pudo haber sido bueno ya que el personaje principal fue golpeado en la cara una vez más por una cadena voladora. Terminamos corriendo, haciendo flexiones, sentadillas y abdominales en el campo de hierba. Algunos hicieron más, mientras que otros hicieron menos. Al final de todo, todos estaban cansados. Me acosté en el suelo y sentí que no importaba cuánto respirara, mis pulmones ardientes no podían obtener suficiente oxígeno. ¿Cuándo fue la última vez que me esforcé tanto? No recuerdo. Bien. Ustedes, debiluchos, están todos protegidos ahora, el maestro aplaudió con una sonrisa en su rostro.
El tipo de sonrisa que te gustaría golpear. Sacó un frasco pequeño, lleno de mosquitos oscuros del tamaño del pulgar de alguien. La cara de todos palideció ante eso. Maestro, señor. ¿Qué va a hacer con eso? Preguntó el personaje principal de este mundo. Su nombre era Gon. Tengo que recordar llamarlo así en el futuro, y no dirigirme a él accidentalmente como el personaje principal. La sonrisa del profesor se amplió aún más, casi partiendo su rostro en dos. Estos se llaman mosquitos sedientos de sangre. Algunos demonios los usan para cazar presas deliciosas. Pueden determinar el potencial principal de alguien, en función del color que brillan después de beber su sangre. Cuanto más brillan, más talentoso eres en tu afinidad. Además, los demonios te encontrarán más delicioso, cuanto más talentoso eres. Algo acerca de que el alma está más condensada. Tú, ven primero, me señaló. A mí. Me sorprendió que eligiera el personaje secundario. No, el tipo detrás de ti. Miré detrás de mí, y no había nadie. Me di la vuelta y había una cadena en mi cara. Escuchaste bien la primera vez. Así que voy a perdonar esta indiscreción, la próxima vez, te romperán la nariz, afirmó con frialdad. No había ninguna duda en mi mente de que lo haría. Así que inmediatamente me levanté y le tendí el brazo. Sacó un mosquito del frasco, asegurándose de pellizcarlo lo suficientemente fuerte, ya que aunque el insecto se retorcía no tenía ninguna posibilidad de escapar. Ahora que estaba mirando más de cerca. El mosquito retorcido se veía asqueroso, y era lo suficientemente grande como para que pudiera ver muchos detalles. Las alas estaban un poco mojadas, su cuerpo era peludo y su aguijón tenía un líquido verde asqueroso alrededor. Pero la picadura llegó sin dolor, ya que todo mi brazo se entumeció y se volteó hacia un lado después. Oh, sí, también tienen algunos venenos paralizantes. Podrían considerarse solo demonios persistentes, ni siquiera demonios de clase baja. Pero eso no los hace completamente inofensivos, dijo el maestro después de señalar a la siguiente persona. Resultó ser un tipo al azar que no recuerdo del manga. Tenía una sonrisa de confianza en su rostro, así que asumí que era de un clan. Ninguna persona normal actuaría así después de ver un insecto asqueroso a punto de morderlo pronto. Ninguno de los pequeños detalles ya no pasó por mi mente, mientras miraba al mosquito cuando comenzaba a encenderse. Con mi conocimiento del manga, siempre que no sea Warrior, podría hacer que cualquier afinidad funcione de alguna manera. No es que Guerrero fuera una elección completamente terrible, pero uno necesitaba mucho Ord detrás de cualquier habilidad creada. No tenía una cantidad minúscula de Ord. Pero tampoco tenía mucho al nivel en el que al final del juego sería considerado fuerte. Joder, ni siquiera sé el final del juego. En el capítulo 400, estaban en el viaje en barco para explorar algunas tierras nuevas para tratar de encontrar una solución a lo jodida que se había vuelto la humanidad. Empezaron a aparecer toques de verde en el mosquito oscuro que lentamente comenzó a volverse más verde y brillar más. Capítulo 5. 65%. ¿Qué diablos significa verde? Me olvidé de esto del manga. Ya que el manga era en blanco y negro. Oh, eso es un buen brillo. Yo diría que estás en un 63%, tal vez incluso en un 65%. Tu afinidad está alrededor del nivel C más alto. Como se esperaba de alguien que fue criado para ser un exorcista, esto último sonaba como un insulto. Este profesor bastardo encadenado realmente sabía cómo poner nerviosos a todos. Aunque no estoy seguro de cómo el clan de la espada oscura tratará con un maestro de bestias. Por lo general, preferirían guerreros o creadores. Él sonrió como si estuviera viendo un drama y esperando el clímax. No respondí a su provocación y solo asentí. A diferencia de la mayoría aquí, sabía que este no era el comportamiento habitual del profesor. Solo estaba tratando de enseñarnos algunas lecciones importantes. Creator habría sido una afinidad más adecuada para mí. Pero Beastmaster no era la peor opción que existía, y tenía algunos caminos para explorar con esta afinidad. Solo tenía que idear un plan claro e intentar sobrevivir. La debilidad en las etapas iniciales de Beastmaster era que necesitaban otro ser en quien confiar. Al mismo tiempo, esa debilidad era una fortaleza, ya que hipotéticamente no había nada que dijera que un maestro de las bestias no podía simplemente tener un demonio más fuerte que él bajo su mando. Por supuesto, cuanto más fuerte es algo, más resistencia habrá del otro lado. Además, no tenía en mente seguir la ruta del maestro humano, porque eso era esencialmente inútil en la mayoría de los casos, y ponerme del lado malo de los exorcistas no era una buena idea. Fui y me senté al margen una vez más.
Pensando en mi futuro camino. Esencialmente estaba en una encrucijada. Podría domar a un demonio relativamente fuerte para esta etapa y salvarme durante la masacre que se avecina. O toma un familiar débil y hazlo evolucionar. Este último tenía más potencial y se convertiría en algo útil. Si tengo un demonio de clase media como mi bestia, dudo que tenga suficiente orb para obligarlo a evolucionar. Además, la evolución es algo que se hace más fácil y con menos requerimiento de energía si la criatura evoluciona desde una etapa baja. También permitirá que el familiar se acostumbre a mi orden Eudi. La bestia domesticada que no era realmente mi poder era un problema que se resolvería en las etapas posteriores de la afinidad. Después de un par de personas, Bets fue el siguiente en irse y su gran cuerpo se tambaleó hacia el profesor. Tener un cuerpo así y hacer cardio durante mucho tiempo no era la mejor idea. Después de picar a Bets, el mosquito brilló de color amarillo. ¿Un creador? El profesor parecía confundido. Luego miró el cuerpo musculoso de Bets. Bueno, supongo que nunca juzgues un libro por su portada. Sin embargo, habrías sido un guerrero increíble, un genio nato. Aún así, tienes un talento para creador al 70%, que es apenas un talento de nivel B, lo cual también es bastante bueno. Gracias, mi amigo asintió y caminó de regreso, para sentarse en el césped a mi lado. No pude evitar preguntarme qué podría estar pasando por su mente. A pesar de parecer un bruto, la mayoría de la gente solo veía los músculos y olvidaba que había una persona detrás de esos músculos. La chica de cabello plateado fue la siguiente, tenía una sonrisa de confianza en su rostro y no había nerviosismo en sus ojos. ¿Ha hecho esta prueba antes? Ella era de uno de los 4 grandes clanes. Así que haber sido examinada antes de venir aquí no tenía nada de extraño. Cuando el mosquito la picó, brilló de un azul tan intenso que tuvimos que taparnos los ojos. Anika, del clan Rayón. Nada mal. Eres un blaster, con un talento del 88%. Estás bien en el talento de nivel A si no te vuelves arrogante y mueres. Es probable que te conviertas en uno de los futuros pilares de los exorcistas del país, sonrió el maestro como si supiera algo que ninguno de nosotros sabía. ¿Sabía él sobre el secreto del clan Rayón? Porque si bien Anika podría ser una persona talentosa, más que cualquiera del clan Rayón en los últimos 2 siglos. El poder del clan no proviene de sus exorcistas. Aún así, no pude evitar sentirme un poco celoso de ella. Cualquier cosa por encima del 80% se consideraba un genio que aparecía una vez por década. Anika regresó con confianza y una sonrisa en su rostro. Sin duda pensó que sería la mejor de esta generación. Agón, gritó el maestro. Y el personaje principal se acercó con una mirada emocionada en su rostro y emoción. Miró a un hombre pálido con cabello largo y oscuro y sonrió con confianza. Lo que dijiste acerca de que un plebeyo nunca se convertiría en sabio. Aplastaré esas nociones y me convertiré en el exorcista más fuerte. Apretó el puño y caminó hacia adelante. Tan pronto como el mosquito lo picó, brilló una luz apenas visible. Alguien entre los estudiantes se rió entre dientes. ¿Qué es eso? Apenas puedo verlo. El profesor no dijo nada al principio. Pero después de un par de segundos, murmuró. Guerrero, 30%. Talento de nivel D. La desesperación llenó los ojos de Agón, y luego los estudiantes comenzaron a reírse entre ellos. El profesor les dio una mirada de muerte, que los detuvo a todos. Pero ya era demasiado tarde ya que Agón parecía que alguien le había succionado toda la vida. El delgado compañero de clase que había hecho la declaración de convertirse en sabio también se rió entre dientes. Ah, sí, este es el futuro sabio, todos. El exorcista más fuerte del futuro. No deberíamos reírnos de nuestro futuro líder. Las palabras estaban llenas de ridículo. Agón se sonrojó de vergüenza y salió corriendo, dejando atrás un rastro de lágrimas. «Hey. ¿A dónde crees que vas?», el maestro llamó. Pero Agón no se detuvo y siguió corriendo. El profesor Chain suspiró, sacudió la cabeza y pronunció el siguiente nombre. Sei. Un chico delgado y femenino, con piel pálida como la muerte y cabello largo y oscuro, se acercó. Dejó que el mosquito le picara la palma de la mano. Apareció un sol en miniatura. Ah. Algunas personas gritaron de dolor cuando sus retinas fueron tomadas por sorpresa por el repentino brillo. Cuando la luz se extinguió, el mosquito que lo había picado ya no era más que un charco de sangre en la mano del maestro. Incluso la criatura que se suponía que probaba los atributos no podía manejar eso. Alguien con talento en alguna afinidad superior al 90% aparece una vez cada 100 años.
Incluso entonces, la posibilidad de que murieran jóvenes era bastante alta. La chica de cabello plateado se quedó con la boca abierta. Habría tenido razón en estar orgullosa en cualquier otra generación. Pero esta fue la generación donde existe el personaje principal, todos los que sobrevivan serán un monstruo. Sei era el tipo que podría mantenerse al día con el personaje principal. Aunque el maestro parecía confundido. Probablemente ni siquiera sepa cómo calificar ese tipo de talento. Sabía que Sei tenía un talento que aparece tal vez una vez cada 1000 años. Mientras que las personas con talento superior al 80% eran consideradas genios una vez por generación. Aquellos con más del 90% eran monstruos. Sei tenía un talento del 98%, era un monstruo entre monstruos. El rival del personaje principal. Oh, bueno, no sirve de nada estar celoso de ese talento. O cuán monstruosa será toda esta generación. Porque no tenían elección, o ser monstruosos o morir. Al resto de los alumnos se les comprobó su potencial, y aunque hubo algunos otros que tenían buen potencial, ninguno superó el 90%. Bueno, no debería preocuparme por la gente talentosa. En cambio, debería preocuparme más por mí mismo. Como Beastmaster, una idea ya comenzó a formarse en mi mente para una habilidad exorcista.